Mis hermanos y mis hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua, esta mañana, ya tarde, vengo para hablar con ustedes, hablarles como amiga, como hermana, porque yo amo este pueblo, oro por mi pueblo, me angustio por mi pueblo. Y muchos dirán, pues ¿qué te angustias, verdad? Déjanos, estamos bien, nosotros no tenemos problema, tú eres la del problema. Mis hermanos, los que han deseado ver los materiales que he presentado, los estudios que he presentado, ustedes verán que Dios está hablando a su pueblo por medio de la Escritura. El Señor está diciéndoles, estoy a punto de venir, este tiempo está a punto de lanzarse, y si no levantamos nuestras cabezas al cielo, y si no hacemos caso de la urgencia, del llamado que se nos presenta, entonces tenemos peligro de perdernos, a pesar de estar en la iglesia. Estar en la iglesia no garantiza la salvación, y muchos, es que es la relación que tengo con Dios solamente. Mi hermano, ¿será que tu relación es tan santa y tan sagrada que podrás llegar al cielo por tu relación con el Señor? Puede ser que uno piensa que todo lo sabe, que todo lo tiene, y al final de cuentas no quiere ver. Pero la Escritura sigue hablando y Dios sigue hablando, y que no queramos ver, eso es asunto nuestro. Dios tiene su mensaje. Y yo pienso que he estado sufriendo estos días pasados, a pesar de las cosas que han pasado en nuestra familia. Pero yo pienso que mi angustia personal ha tenido que ver con que dejé de hablar con el pueblo hispano por dedicarme a trabajar para él de habla inglesa. En el amor del Señor, yo creo que si el Señor me ha dado el privilegio de hablar la lengua porque Él me lo dio, entonces yo tengo que usarla. Pero el apuro de mi corazón ha sido porque yo necesito darles la urgencia que tiene este mensaje. No falta mucho para que todo se venga encima. Y lo que voy a presentarles es de extrema urgencia. Es necesario que lo escuchen mis hermanas y mis hermanos. Denme el beneficio de su presencia, de su atención, y después que me escuchen, ustedes saben lo que quieren hacer, pero por amor de nuestro Señor, por el amor que hay, que debe haber entre nosotros como hermanos y hermanas, yo les ruego que me escuchen, que si es para gloria de su nombre, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, cuando estemos con nuestro Señor, yo sé que ustedes estarán felices. Mi corazón va a rebosar de alegría de ver a mis hermanos y mis hermanas y pensar que pude advertir a tiempo, aunque sea unos cuantos. Ya no hay mucho tiempo. Miles, millones se van a perder que pudieron haberse salvado. Así que pongan atención. ¿Les parece bien? Yo estoy un poco mal de mi rodilla hoy, así que no me voy a arrodillar, pero voy a elevar una oración antes de empezar cortita, ¿ok? Amado Padre Celestial, Rey de gloria y de grande misericordia, Yahweh, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de Yeshua, nuestro Dios. Señor, te alabamos y glorificamos tu santísimo nombre. Te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Y Señor, te rogamos que estés con nosotros, que estés en mí y yo en ti. Y Señor, que selles mis labios si haya de hablar mentira o palabra que no está bien. Que algo sucede, que esto se apague, que tu mano poderosa se pose en esto. Pero Señor, si estoy trayendo mensaje para salvación que tú has dado en tu palabra, y que esta humilde sierva no digna de ti, pero
me has permitido hablar de Él. Yo te ruego, Señor, que en el amor de nuestro Jesucristo, de nuestro Yeshua, mis hermanos y mis hermanas puedan escuchar este llamado y atender. Señor, gracias, gracias, porque sé que tú estás en mí, yo en ti. Yo no soy digna de ti. Yo vengo a ti sabiendo que soy indigna, que no tengo nada que traer delante de ti. Pero, Señor, confío en la vida sacrosanta de mi Yeshua. Confío en su santidad. Confío en ti, Señor, que eres santo, el Santísimo. Señor, te doy gracias, te alabo, glorifico tu nombre. Y así pues, en el nombre de tu amado, glorioso Hijo Yeshua, Jesucristo, para gloria de tu nombre, Señor, yo voy a hablar. Y gracias, protégeme de todo ataque del enemigo, porque siempre ataca cuando estoy hablando contra el hombre de pecado. Pero tú, Señor, eres Dios sobre todas las cosas, sobre todo, y aún los enemigos, los demonios te obedecen. Así que, Señor, yo te ruego, eches fuera toda influencia maligna, todo predador de la tierra, Señor. Dame que pueda estar tranquila. Gracias en tu sagrado nombre y en el nombre glorioso de mi Salvador, Yeshua. Amén. Este tema de esta mañana se llama 40 años de apostasía. Es algo que mucha gente puede decir es una coincidencia. Pero en la Biblia yo pienso que el Señor no tiene coincidencias. Yo creo que el Señor tiene todo marcado exactito y todo lo que hace es perfecto. Y por eso es que no puedo dejar esto pasar, tengo que hablar. El reino de Dios se ha acercado. Muchas veces hablando acerca de la palabra del Señor, les digo, el reino de Dios se ha acercado. Cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, vino, ¿verdad? Juan predicaba y decía, el reino de Dios se ha acercado, porque el Mesías estaba allí ya entre ellos. Y el reino de Dios se ha acercado, porque nuestro Mesías está viniendo. Y nosotros tenemos que alzar los ojos al cielo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuánto serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta de los apóstoles, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado temas mucho con este capítulo 24, lo sabemos bien. Pero vamos a analizarlo para ver si no se nos ha escapado algún detalle. Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y esto lo vivimos, ¿verdad? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Y luego dice, fíjese bien, habría guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero aún no es el fin. Porque se levantará, esto es una transición. Cuando oigas guerras y rumores de guerras, aún no es el fin. Pero cuando se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es el principio de dolores. El Señor ha puesto como ejemplo también a la mujer que está de parto, ¿verdad? Será como la mujer con dolores de parto que empieza con los dolores despacito y avanza hasta que da a luz. Esta es esta alusión. Cuando se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Y yo quiero traerlos a la situación mundial un poquito, porque esto no lo tiene todo, pero fue una estadística que encontré en el internet.
y no lo puedo traer tan grande porque si no se me va todo el tiempo. Voy a tratar de cortar poquito. Los conflictos y estos solamente son los que considera Estados Unidos que pueden tener algún impacto con esta nación, con Estados Unidos, que pudiera hacer que Estados Unidos se envolviera en alguna respuesta bélica. La guerra de Afganistán es uno, disputas territoriales en el sur, en el mar sur de China, tensiones en el este del mar de China, la crisis de Norcorea también, con esto de las armas nucleares y el dirigente que tienen tan especial, pobres norcoreanos, conflictos, y estos otros que siguen son los que afectan también a Estados Unidos, pero no envuelve que él entre con defensa a menos que por algo, ¿verdad? La guerra civil en Siria, la inestabilidad política de Irak, y dice que no interviene, pero cuánto no ha estado en estos países también. La militancia islámica en Pakistán, inestabilidad política en Líbano, inestabilidad en Egipto, conflictos en Ucrania, conflictos entre Turquía y el Kurdish, los grupos armados. Esto es bien curioso porque dice aquí que de importancia estratégica para los Estados Unidos, pero no envuelve un tratado mutuo de defensa, de que Estados Unidos salga a la defensa. Pero Estados Unidos anda entre estos países, ¿verdad? Tratando, por ejemplo, con Egipto de hacer la paz para la paz de Israel. Y así. Esto que ustedes pueden ver aquí, violencia criminal en México. Esto me llamó tanto la atención que se considera de manera mundial que México está en una situación como de guerra por la horrible violencia que vive el país. El conflicto palestino-israelí, que también se está bombardeando cada uno a otro constantemente. En Nigeria también, ¿qué masacres ha habido en Nigeria? Conflictos entre India y Pakistán ahora por una línea de borde. La inestabilidad, lo duro que está pasando Venezuela y lo duro de otros países también por este asunto tan mismo. La guerra civil en Libia, la guerra en Yemen, el conflicto en Nagorno, que no me sé qué nación, desestabilización de Mali, son islas, violencia en el África, la República Central de África, violencia en la República Democrática de Congo, crisis de Myanmar, en Rohingya, que están exterminando toda una raza. Y la guerra civil en el sur de Sudán y el Al-Shabaab en Somalia. Mis hermanos, ¿será que se está levantando guerras en todos lados y aún naciones contra naciones? Yo estaba leyendo que Estados Unidos manda sus aviones de defensa en los límites en Alaska porque Rusia penetra el cielo con sus bombarderos. Así, ¿qué es lo que quiere decir esto? Los países uno a otro están como de puntitas, listos, ¿verdad? Bélicos. Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es cuando ya va empezando los dolores del parto. Cuando ya va empezando la tribulación para nosotros. Esos son los dolores de parto de nosotros. La figura de 113 millones de gente enfrentando crisis de alimentos
que no tienen comida. Nosotros vemos en las noticias y en todos lados los niños que están muriendo de hambre. Cuando come uno debiera tener dolor por esas criaturas, y si uno pudiera mandarles. ¿Qué sucede? Que les quitan la ayuda. Hablando con una persona de México, con una persona de otro país y de México, ¿verdad? Cuando se envía ayuda de Estados Unidos o de otros países, no llegan. Los políticos se la quitan. Están matando a su mismo pueblo. No les importa a su gente. Ha crecido tanto que dice, más que eso, 143 millones de gente adicionalmente en otros 42 países están un paso de enfrentar hambre severa. Cerca de los 2/3 de estos enfrentarán hambre severa, que enfrentarán esta hambre, están en solamente 8 países: Afganistán, Congo, Etiopía, Nigeria, Sudán, Asiria, Siria, en Yemen. En 17 países el hambre dura, o se queda o permanece la gente todo el tiempo. Aunque les lleven un poquito, les alivia, pero la vida sigue y siguen teniendo hambre, no tienen manera de sustento. Eso es en el hambre. Ahora los desastres naturales, ¿verdad? Los desastres naturales, esta es otra cosa. Y yo estoy segura, por lo que dice la Escritura, ¿verdad?, que habrá terremotos en todos los lugares, en diversos lugares. Dice, otros 28 millones de gente también que están inseguros en el 2018 acerca de su sustento. Donde llegan los tsunamis, los terremotos, el volcán que tira la lava y quita y mata gente y acaba con toda la ecología que tenían para sembrar y para sobrevivir. Todo eso es hambre. Es gente lanzada a las calles y que ya no tienen ni dónde vivir. El mundo está en crisis. Si nosotros estamos en paz, gracias a Dios estamos en paz. Sí, gracias a Dios porque nos conserva la vida. Pero saben, mis hermanos, eso nos hace estar en una situación de tibieza y de torpeza mental, que no levantamos los ojos al cielo para ver lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y eso que no se agregaron a estas cifras, 13 países, incluyendo Norcorea y Venezuela, no están en este análisis. ¿Ustedes se imaginan cuántos millones hay en Norcorea? Yo no escuché China. China, mis hermanos, un país tan enorme y gigante que sí tiene vende mucho y importa mucho. Y sin embargo, la gente, los que trabajan son los niños también en las fábricas. Es una cosa horrible lo que sucede en el mundo ahora. Yo me puse a ver cuántos temblores había, ¿verdad? Y yo creo que yo cometí un error, porque dice 866 temblores de tierra en el mundo. Solamente los conté así, uno por uno. Solamente en 6 días de junio, del 1 al 6 de junio. Tengo los papeles ahí que lo imprimí y lo iba a enseñar, pero no tiene caso. Ustedes pueden encontrarlo en el internet. Así que solamente en 6 días, 866 temblores en diferentes niveles. Nosotros, pero qué alarma si es 2.2. ¿Qué tiene que ver? Sí tiene que ver. El Señor dijo, habrá terremotos en todos los lugares. La tierra se va a sacudir. Y la tierra está sacudiéndose constantemente. Hay terremotos.
el 6:16 ayer, antier, que estaba haciendo esto, dice, Estados Unidos ha tenido de 1.5 o mayores 69 temblores de tierra en las 24 horas pasadas. ¿Cuántos? 69 temblores en las pasadas 24 horas, el día 6 de junio. 517 temblores de tierra en los pasados 7 días. Así, por eso es que digo que estoy mal, porque la cifra que yo saqué era de todo el mundo. Ese sitio no está correcto, porque si solo Estados Unidos tiene 517 y está temblando más en otros lugares, entonces tiene que estar mal. Y luego dice 1853 temblores de tierra en todo el mes pasado. 60.843 temblores de tierra en el pasado año, en 365 días. 60.843 temblores de tierra entre altos y bajos. El más grande en Estados Unidos hoy, el día 6, fue en Avalon, California, Estados Unidos. Esta semana 4.3 fue la magnitud. California en este mes 5.8 en Homer, Alaska, United States, y este año 7.0 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Así que, mis hermanos, está temblando. ¿Cuánto hace que les mostré cómo está quemándose la tierra? Que hay incendios por todos lados del mundo, que el planeta se ve como incendiándose. Los voy a traer a esto que les di, este dato que les di en otro tema, porque estas son señales específicas dadas en el mes específico. Si no cayó en el día, cayó en el mes, y cayó unos 30 días o menos de un mes más tarde. Pero el Aniakak es este volcán en Alaska que hizo erupción en mayo 1 de 1931. Esta erupción de este volcán fue tan grande, hizo una multitud de cenizas, y eran enormes los bloques que se hacían de ceniza en el mar. Y a los 10 días hizo una erupción tremenda. La magnitud de este puede compararse con el de Japón en el 2011, que fue tremendo terremoto, erupción, tremendo terremoto que surge porque cuando el volcán hace erupción, tiembla y sacude la tierra. Y mis hermanos, sucedió en mayo 1 del 31, en el año en que la comisión formada por los dirigentes de la iglesia adventista en ese momento pidieron que se reunieran y formaran lo que el adventista tenía miedo de llamarle, pero eso es lo que es un credo, el credo adventista. El presidente O'Neill puede decir, no es un credo, pero si usted no reúne todas estas, no cree en todas estas verdades, usted no puede ser adventista. De manera que es un credo, esa es la fe adventista. Es el credo adventista. Lo ponga como lo ponga. Fue en 1931 cuando se les dio esta comisión de 4, solamente 4 que estaban listos y empujando para entrar la Trinidad en la iglesia. Y estos no la pudieron. Bueno, la historia es larga y no la voy a decir porque pueden leerla también en el internet. Pero fue marcado este paso de la iglesia por esta erupción de este volcán tan poderosa.
Pasan ¿cuántos años? 48 años yo creo. Desde 31 a 1980 en la GC, en la General Conference en Dallas, Texas. Ahí fue donde ahora sí se insertó oficialmente la Trinidad como el Dios de los adventistas del séptimo día. Eso sucedió en abril 15. Fue cuando se hizo esta conferencia, que dura algunos días, ¿verdad? Abril 15. En mayo 18, un mes más tarde, un poquito menos de un mes más tarde, a las 8:32 de la mañana, el volcán Mount St. Helens en Washington tuvo la explosión más grande que ha habido. Fue el sacudón más grande, y la lava y todo lo que envuelve. Dice que alcanzó hasta los 350 millas, pero el otro era 300 millas, el ANIAC 350, el Mount St. Helens 300 millas o 350 millas por ahí. El caso es que Estados Unidos lo considera como la erupción más grande en la historia de Estados Unidos todavía. Mis hermanos, todo esto, claro, con su sacudón de tierra y todo, esto sucedió justo 28 días o casi un mes de que la General Conference puso la Trinidad como el Dios de los adventistas. Ahora sí, la iglesia adventista dio completamente su giro y se dirigió a adorar una Trinidad de dioses. Dejó atrás al Dios hebreo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Jesucristo, que mismo él dice que es un solo Dios. Lo dejaron atrás. Esto se llama apostasía. Apostasía. Apostataron del Dios verdadero para instituir una Trinidad de dioses. La dirigencia afirma que no es la misma Trinidad católica, que es diferente. Pero usted va al sello, y yo se los mostré, y tiene la misma, no es, sí es, en fin, es la misma Trinidad. Está la iglesia haciéndole, tomó una imagen del Dios de Roma, porque la Trinidad es el Dios romano que oculta la adoración al sol, y nosotros sabemos que Roma adora al sol. No es cierto, es de común saber que Roma adora al sol. Pues si adora al sol, entonces ¿qué está haciendo la iglesia adventista? Adorando el mismo Dios. Esto se llama apostasía. Apostatar pertenece solamente, esta palabra pertenece solamente a una persona o a un grupo religioso que seguía al verdadero y lo dejó para seguir uno o diferente u otros diferentes dioses. Eso es apostasía. Lo mismo que adulterio espiritual. Eso es apostasía. Apostatar del Señor. En abril 15 del 2020, el próximo año, con el favor del Señor, si llegamos, se cumplirán 40 años de la Conferencia General en Dallas, Texas, donde se registró la Trinidad. Como he dicho, excluyeron de sus doctrinas a Yahweh, único Dios verdadero. El mayo 18 del 2020, a las 8:32 de la mañana, se cumplirán 40 años desde la erupción del volcán Mount St. Helens. 40 años. La introducción de un credo a la iglesia, entrando la Trinidad en las creencias adventistas, fue el resultado, mis hermanos, del trabajo de la sinagoga de Satanás. Usted vaya a Apocalipsis 3 y usted va a encontrar
cuando está hablando a Filadelfia y le dice, yo voy a poner dentro de ti algunos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la iglesia ha ignorado este asunto. La iglesia adventista piensa que ha avanzado tanto en su teología y que han regresado al fervor de Filadelfia, cuando en realidad se les metió la sinagoga de Satanás y la siguieron y sin darse cuenta están abrazando otro Dios. El Señor marcó ese año con la erupción del volcán en Alaska. Hay datos que no traje porque había buscado terremotos, pestes, enfermedades. Hermanos y hermanas, son alarmantes las cifras de enfermedades a nivel mundial, infecciosas y no infecciosas, de accidentes o no accidentes. Una de las grandes es la violencia. Es alarmante no solo el aumento de la violencia, es peligroso estar en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Usted está en peligro de sus vidas, sus niños están en peligro de sus vidas y de ser tomados y descuartizados o martirizados, abusados en una red de suciedad sexual. No hay seguridad en la tierra ya. No hay seguridad. Usted puede salir al mercado y le arrebatan sus hijos y se acabó. Se acabó para usted, que se lo quitan, pero para las criaturas empieza la tortura más horrible y desesperante de sus vidas. Si llegan a sobrevivir trastornados toda la vida. Pero lo más seguro es que van a morir a manos de los desdichados. La violencia está en tal grado. Y yo quiero atraerles no al hecho de la violencia, sino al hecho de la naturaleza humana. Al hecho de que la naturaleza humana ha cambiado. Ha cambiado. Nosotros sabemos que cuando el Espíritu del Señor se vaya retirando de la tierra, la naturaleza, el ser humano será dejando a expensas del enemigo, de Satanás. Y llegará el momento cuando el Espíritu del Señor se retira completamente de la humanidad que no quiere aceptarle, que los demonios entrarán apresurados en ellos. Y entonces sí, mis hermanos, esto será horrible, horrible. Pero está pasando ya. Estos crímenes, una madre que por su relación con otra mujer corta el pene a su criatura de 9 años. Todo un año sufrió esta criatura así, con esa. ¿Y quién se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. Y al año lo matan a puñaladas y lo descuartizan en pedazos para tirarlo a la basura. Criaturas que se encuentran tiradas en la basura, en los diches. Hermanos y hermanas, wake up. Wake up. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que sentar la cabeza donde debe estar. La humanidad está siendo poseída más y más por entes demoníacos, por espíritus de demonios. Y ahora sí, yo quiero decirles que con todo esto que hemos visto, todo el mundo apunta a que algo va a suceder. Pronto tiene que suceder. Yo le pido al Señor, Señora, acorta tu venida. Y sé de otros que están orando por tiempo para predicar el Evangelio. Pero no hay más tiempo.
El ángel Apocalipsis 10 está en el marco exacto, en el tiempo exacto de la profecía, bien interpretada correctamente según Apocalipsis. Está en el tiempo en que ya se acabó el tiempo. Cuando los ángeles detuvieron los vientos, cuando los ángeles detuvieron los 4 vientos de violencia sobre la tierra, fue cuando Filadelfia surgió. Y después surgió el movimiento milerita. Los primeros adventistas que no tenían nombre de adventistas todavía. La iglesia fiel en su pureza, avanzando, descubriendo verdades. Jaime White se resistió mucho acerca de un credo, porque decía, y si el Señor nos muestra otra cosa, no vamos a poder a querer aceptarla porque tenemos ya esto establecido. Al final de cuentas, la conferencia, cuando se formaron todos los dirigentes, se acabó todo. Entonces empezó la iglesia adventista. No, antes. La primera pertenecía al movimiento de la iglesia de Filadelfia. Esos poquitos que no tenían mucha fuerza. Porque cuando ya la obra tomó fuerza, estuvo a manos de las conferencias adventistas. No quiero que piensen que estoy poniendo fechas para el retorno del Señor. Pero sí quiero hacerles notar que hay un paralelismo completo, real, en los 40 años que van a completarse el año entrante, desde que la iglesia adventista cayó en apostasía, desde que abrazó la Trinidad, desde que abandonó al Dios hebreo, a la fe monoteísta, la fe que adora a Yahweh Elohim como único Dios creador, en la verdad de su Mesías. Hay un paralelismo con el pueblo de Israel que estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. Ustedes recuerdan cómo el Señor los sacó de Egipto por mano de Moisés y llegaron, pero cuando fueron a reconocer la tierra, tuvieron temor, no creyeron que el Señor podía echar fuera todas las naciones, así como había venido echándolas fuera. Y por su incredulidad, ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto, dando vueltas, hasta que se muriera la generación incrédula. Este mismo paralelismo hay ahora. Mis hermanos, en realidad hemos estado a punto en la historia pasada. Si el Señor hubiera venido para ese grupito que no tenía fuerza, antes de que entrara la sinagoga de Satanás en la iglesia, en el pueblo, no hubiera habido esperanza ya para nosotros. Muchos ni hubiéramos nacido. Pero el Señor detuvo los vientos, y ese es el periodo de gracia que nos dio, que dio para salvar hasta lo sumo, hasta la última generación posible de aquellos que pueden venir al Señor. Si por uno que venga en el último momento, el Señor retrasó la hora, retrasó su venida para poder salvarte y salvarme. Pero hay un paralelismo en esos 40 años, cuando al final de los 40 años llegaron otra vez ahí ya, ahora sí, ya todos los incrédulos, complaining people, se quedaron muertos en el desierto. Y ahora sí, Josué fue el encargado de entrarlos a la tierra prometida. Josué es un tipo de nuestro Señor Yeshua. Así pues, la iglesia no solo fue incrédula, se pasó de incredulidad. El pueblo adventista no creyó en el Dios verdadero de la Biblia. Se fue investigando qué creían las otras iglesias y se unió a la corriente que adora la Trinidad. Cuando cambian al Dios verdadero por el Dios
de este mundo, al que adora Roma y el resto de evangélicos que no han escuchado la verdad, están adorando demonios. Apocalipsis 9:20 hace referencia al tiempo cuando están cayendo las últimas plagas, cuando caen, ya cuando sonó la séptima trompeta y empiezan a caer las plagas últimas. Y dice el Señor, el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por estas plagas, las plagas postreras que están cayendo, que cayeron, incluso entonces no se volvieron de lo que hicieron con sus propias manos, de adorar ídolos. No se detuvieron de estar adorando a los demonios. Y no está hablando de grupos, está hablando de los que hacen las cosas de sus manos, que adoran, de los que adoran a los demonios, que es la adoración trinitaria, y los ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, oír o caminar. Mis hermanos, ese es el Dios, esos son los dioses que adora la humanidad ahora, y que no van a dejar aún que caiga lo que caiga. Los que están sentados en esto no lo van a dejar, ni aún que les caigan las plagas encima. Van a culpar a Dios y retar a Dios y decir y lo que sea, porque están enforzados por los poderes que nosotros sabemos que surgirán. El Señor ha sido paciente con el pueblo adventista casi 40 años. ¿Será que al final, el año entrante, que se cumplen 40 años, pasará como si nada? ¿O será que se marcará con algún evento grande? Apocalipsis 11, 1 al 2 dice, y se me fue dada una vara de medir y se me dijo, mide el templo y el altar y cuenta cuántos están adorando allí. Cuando el Señor habla acerca de esto de medir, está hablando acerca de juicio, y esto lo vamos a ver. ¿Por qué es que yo digo que es la iglesia adventista y no otra? ¿Verdad? ¿Por qué es que tiene que ser el pueblo adventista? De repente pensaba es toda la cristiandad, pero no, es el pueblo adventista. ¿Saben por qué? Porque es al pueblo adventista el cual se le fue confiado la verdad del santuario celestial. Y ese es el santuario al cual se refiere Apocalipsis 11. Mide el templo y el altar y cuenta cuántos están adorando allí. Esto es sellamiento y esto es juicio. Juicio. Que el pueblo sea juzgado por esta verdad es bien importante, porque esta verdad es el sello de Dios en sus frentes. No, pero el sábado es el sello de Dios. Bueno, usted simplemente, solamente nuestra humana y terrible lógica, ponga usted el sello de Dios en sus frentes y usted va a decir, sábado, día del Señor, sí. Que porque es el territorio y dice de quién es y bla, bla, bla. Es solamente palabrería. Es cierto que el Señor es el Creador, pero no necesita ser representado por un día. El día va a ser la marca de que usted es un adventista fiel y guarda los mandamientos de Dios y la fe del Señor. Y usted obedece el día del Señor, el santo sábado. La señal de que usted está adorando al verdadero. Y el verdadero es el que va a llevar en su frente. Porque si usted lee en Apocalipsis 14, usted va a encontrar que los 144,000 llevan el nombre de Dios en la frente. Y después dice el nombre del Padre y su Hijo en la frente. Ese es el sello del Señor en la frente del pueblo final, el remanente final que va a predicar la verdad al fin del tiempo. Cuando el hombre de pecado se siente en el trono mundial y se desencadena el fin, habrá llegado el final del juicio de la Odisea. Estaba leyendo esta mañana en
eventos finales, Elena de White dice que el sellamiento de los hijos del Señor será, primero viene la prueba y después viene el sellamiento. Primero es la prueba por la que vamos a pasar. Y cuando el hombre de pecado se siente, apenas es cuando vamos a empezar a sufrir, a ver todos los problemas y vamos a pelear y vamos a decir, no, la libertad religiosa y todo lo demás. Pero es cuando ahora sí, los dolores de parto han empezado. Nuestro Señor, después de la descripción de los eventos que acabamos de mencionar, siguió diciendo lo que sucedería con su pueblo. Terremotos, de todo lo que iba a pasar. Él siguió diciendo lo que sucedería precisamente en el tiempo de la tribulación. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Clarito dice, ¿verdad? Después de que pasan los grandes terremotos, la tierra está cimbrándose por todos lados, rumores de guerras, nación contra nación. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por causa de qué? Por causa de guardar el sábado. Sí, seremos aborrecidos también por eso. Pero aquí dice por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Yeshua. Por causa de llevar el nombre de nuestro Señor en las frentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, en ese marco, en ese momento profético, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Si nos damos cuenta, mis hermanos, el evangelio del reino se predica en tiempo de tribulación. Podemos comprender ahora por qué es que los hermanos aborrecerán a sus hermanos. Yo siempre me preguntaba cómo es que si todos guardamos el sábado y luego viene la persecución y nos entregamos unos a otros, ¿por qué? Porque, y decimos, la lógica que teníamos era, o que yo tenía entonces, bueno, es que unos serán fieles, seremos fieles, y otros serán infieles, y de envidia pues van a darnos duro. No es así. También habrá, pero lo que sucede es que unos van a adorar al verdadero Dios y otros van a seguir la Trinidad y se van a volver contra los que adoran al verdadero Dios, porque dentro del corazón tiene que haber algo. ¿Y qué tal si cometió un error? Pero ya cuando el enemigo ha tomado el corazón de esa persona, ya no hay vuelta. Porque ahora sí el Señor los ha dejado. Esto no sucedería si todos los creyentes creyeran lo mismo. Los trinitarios perseguirán a los que adoran un solo Dios en el mismo pueblo. Surgirán muchos defensores de la Trinidad. Ya los hay en la iglesia, ¿no es cierto? Pastores de renombre defendiendo la Trinidad. Yo no puedo ni pensar qué cara van a tener para presentarse delante de Dios. La verdad yo no sé. Pero el Señor es el juez y muchos de los que cayeron se van a levantar. Y yo quisiera que todos
los pastores se levanten. Surgirán muchos defensores de la Trinidad, falsos profetas, que desmentirán la verdad del Santo de Israel. Porque la ramera y sus hijas estarán hasta con milagros. Dice que le fue dado a la imagen de la bestia hablar y hacer milagros. Vean los temas pasados. Ustedes van a ver todo con detalle. Por eso Yahshua dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar en el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, como está hablando el Señor, así como fue dado a sus hijos los profetas antiguos. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora sí, ya se vino toda la gran tribulación, ya surgieron los defensores de la Trinidad, ya los que cayeron ya se levantaron en el nombre del Señor, y ya los hermanos que persiguieron a los otros ya tomaron su lugar. El Señor ha sellado sus fieles. Y ahora sí se viene la tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice la Escritura, y esto es lo que hace que aquellos sean 3 años y medio, la persecución, el tiempo, los 42 meses de Apocalipsis 12. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Grandes señales, mis hermanos, prodigios. Ahora aparecen cosas en el cielo que son prodigios, pero la gente, no hay un cambio. No, estos prodigios no los dirigen al Dios verdadero. Solamente los afianzan en lo que ellos están. Aquello que no dirige al Dios verdadero, hay que tener cuidado de dónde viene. ¿Se dan cuenta de la seriedad de lo que viene? Ya no hay más demora, dijo el ángel, Apocalipsis 10, sino que cuando el 7º ángel, dice el ángel, empiece a tocar su shofar, el misterio de Dios será traído a ser completado, a su completación. Y el misterio de Dios, la Biblia judía explica, son las buenas nuevas de salvación, así como las dio Dios, Yahweh, a sus profetas de antaño, a los profetas antiguos. ¿No dice la Escritura, paraos en las sendas antiguas y preguntad cuál sea el camino y seguid, caminad en él? ¿No dice así? Nos manda a ver las sendas antiguas. No a investigar qué pastor en 1844 hizo esto. Nos manda la Escritura a los profetas de antaño. Y no estoy disminuyendo a Elena de White. Yo creo en el espíritu de profecía. Pero yo sé, porque lo he comprobado con la Escritura, que está mal manejado. Ella misma dijo que harían decir a sus escritos lo que ella no dice. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, algunos piensan, los judíos piensan, es que son dos profetas que van a andar predicando por todo Israel. No es así. No es así. Usted lo podrá ver, lo he predicado, pero se los voy a mostrar en el nombre del Señor otra vez. Así rapidito. El mensaje de los 2 testigos de Apocalipsis 11 es un mensaje. El mensaje de los 2 testigos, el mensaje del Mesías verdadero. Así como está predicado y vuelto a predicar por el apóstol Pablo, a quien se le encargó predicarlo. Estamos a medio año de 2019.
¿Qué falta para el 2020? ¿Qué falta, mis hermanos? ¿Qué falta? Falta medio año. Estamos justamente a la mitad del año, junio. Faltan 6 meses para que entre el 2020. ¿Qué traerá el 2020? Solo el Señor sabe. Sabemos por otras noticias de pastores cómo está avanzando y avanzando y avanzando, y todo está a nivel mundial ya el misterioso trabajo del papado y de todos los líderes mundiales. Todo se está haciendo suavecito, calladito. Eso es lo que dice también Elena de White. Todo empieza suavecito y calladito. Estamos a medio año de 2020. Estos 40 años no son coincidencia, mis hermanos. El fin se va a venir. Es tiempo. Nosotros deberíamos ya estar fuera de las ciudades. Deberíamos estar ya protegiendo a los chiquitos fuera. El pueblo de Dios es el que cayó en apostasía. Porque es un apóstata aquel que deja al verdadero Dios para servir a dioses ajenos. Muchos dicen que Roma es el poder apóstata. Roma es el poder diabólico. ¿Cuándo fue Roma cristiana buena? Díganme, ¿cuándo? Nunca. Nunca ha estado en el lado de la verdad. Roma nunca. Roma viene de una fe idolátrica, pagana, y la incorporó a la cristiandad. Este poder está respaldado por el mismo demonio. Lean Apocalipsis 17. Dice que su lugar, su casa está llena de demonios. Es una jaula de aves inmundas y aborrecibles. Ella no es apóstata. Ella es la representación del demonio. Por eso es que la bestia en la profecía es el poder papal, sí, pero también es el demonio que está atrás de ella, porque Roma en la leyenda de que ellos siguen Semiramis y la adoración al sol, el Papa entrega el poder al demonio y el mismo demonio regirá al mundo por un chiquitito de tiempo. Ese demonio es la bestia, la verdadera bestia, la que está atrás de ellos. Él es causante de la apostasía de todo el mundo. Eso es diferente. Él es el causante. Y Pablo dice, primero viene la apostasía. Y también Elena de White dice, primero viene la apostasía y luego se sienta el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Fíjense bien, mis hermanos, perdónenme que yo tiendo a gritar en mi apuro por predicar la verdad de manera que la escuchen. Fíjense bien las palabras de Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, casi de memoria lo sabemos, ¿verdad? Y nuestra reunión con Él, no os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerquita, está aquí. Eso lo estaba diciendo en aquel tiempo, antes de la primera tribulación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dos cosas. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya hemos aclarado qué es apostasía. Roma no es apóstata, Roma es diabólica. Y se manifieste y luego viene, después de la apostasía, que es a lo que yo traigo este mensaje ahora para que ustedes piensen conmigo. ¿Es coincidencia o es que
se viene el tiempo del fin. Primero viene la apostasía y luego se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo previno a toda su gente, a todos los fieles de ese tiempo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quieres saber cómo avanzó el misterio de iniquidad? Tengo temas acerca de esto. Toda la trayectoria del misterio de iniquidad hasta la abominación desoladora. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya se manifestará y entonces ya se viene todo como los dolores de parto hasta que viene el Hijo, ¿verdad? El Hijo de nuestro Padre. Bendito sea nuestro Señor. Gloria sea nuestro Mesías. Gloria sea nuestro Yeshua. Este inicuo se sienta en el templo de Dios. ¿Leyeron? Vamos ahora a ver lo que dice Pablo. Se sienta. El templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios donde se sienta? No es su iglesia, ¿verdad? Ya vimos que está llena de demonios. El templo de Dios a que se refiere Pablo no es ninguna iglesia. Mucho menos donde se sienta el inicuo en su gran trono. Blanco, porque es blanco. Abominación, porque el trono de Dios dice el gran trono blanco y ellos se hicieron uno blanco, que tal vez ahora para disimular lo pinten de otro color. El templo a que se refiere el apóstol es el santuario celestial. Es allí donde es recibida o rechazada la adoración de los que están adorando en el templo del corazón. Este templo es al que se refiere Apocalipsis 11 del 1 al 2. El cual tiene la orden de ser medido, así como el altar del templo. En tiempos de Ezequiel, el medir el templo fue un acto de juicio, porque el pueblo estaba en terrible apostasía. Habían dejado al Dios verdadero por la adoración Tamuz. Justo a la entrada estaba la imagen del celo, la imagen que produce celo, la imagen de Tamuz. Las mujeres endechaban a Tamuz, los ancianos adoraban hacia el sol. Era una apostasía tremenda. Esto es Ezequiel fue dejado para nosotros este tiempo ver que la iglesia está haciendo algo similar. Si no tiene los ídolos pintados allí, pero tiene la Trinidad enfrente a la cual adora. Ezequiel 22:1, la palabra de Adonai vino a mí. Ahora, ser humano, ¿estás preparado para juzgar? ¿Estás preparado para juzgar a la ciudad empapada de sangre? Entonces haz que se dé cuenta de lo repugnantes que son sus prácticas. Dos tipos, fíjense bien. Di que Adonai Elohim dice, ciudad que derramas sangre dentro de ti, acelerando así tu propia perdición, y que haces ídolos para ti que te contaminan. Eres culpable por la sangre que derramaste. Te contaminaron tus ídolos que creaste. Acorté tus días. Habrás completado tus años. Por lo tanto, te he convertido en un objeto de escarnio para todas las naciones y un hazme reír para cada país. Iglesia, pueblo, esto es lo que pasó en aquel tiempo, es lo que está pasando, y el pueblo adventista será objeto de escarnio, porque está guardando fiel los mandamientos hasta la mostaza y el eneldo y el comino.
pero se olvidaron del Dios que dio los mandamientos. El Dios que dio los mandamientos por medio de su ángel. Israel adoraba en el templo, pero tenía sus dioses en él. Al entrar la grande figura de Tamuz. Y luego en las cámaras adoraban a los astros. La religión astral es la religión de Semiramis. El Señor salió de su templo en su altar, cargado por sus querubines. Ustedes pueden leer todo en el libro de Ezequiel. Pueden escuchar el tema también, aunque es de tiempo, pero si su salvación, la de sus hijos, está en medio, ¿por qué no invertir tiempo en el estudio de la palabra del Señor? Un estudio serio. Tome su Biblia y lea y escuche. La apostasía del pueblo adventista es que habiéndolo Dios escogido para ser un pueblo especial, así como a Israel, para anunciar su verdad, no conocieron, ni siquiera inquirieron a Dios acerca de Él mismo. Fueron a ver cómo creían los evangélicos y para que no los tildaran de que no creían en la divinidad de Jesucristo, ahí está. Erigieron al Jesucristo otro Dios. Y después ya se fueron con facilidad al Espíritu, que es otro Dios para el adventista. Todo lo decidieron en sus concilios, entre los pastores ahora. Estos pastores que se les paga para que vayan y hagan sus estudios y se tardan meses para poder hacer algo. El Señor los reprenda. Todo lo decidieron en sus concilios igual que la ramera. Y torcieron el camino haciendo y adorando la imagen al Dios de Roma. Esta es la apostasía del pueblo del Señor que precede el momento en que se sienta en el trono mundial el hombre de pecado. La apostasía del pueblo de Dios es la que precede el que se siente el hombre de pecado. Y después que se sienta viene la prueba y entonces la sacudón del pueblo y entonces ahí salen los poquitos que van a salir del pueblo y vienen las multitudes que saldrán de todas las orientaciones religiosas. La profecía de nuestro Señor Yeshua encaja como pieza de rompecabezas en el tiempo de apostasía del pueblo del Señor. No hay otros eventos que hayan de suceder antes de que se instale el hombre de pecado en el trono, dando inicio a la abominación desoladora. De la manera que hizo en la Edad Media por medio de persecución, tortura y muerte, intentará borrar de las mentes de todo ser la adoración al verdadero Dios. Casi lo ha logrado. Dice que los dos, Apocalipsis 11 del 7 al 11 dice que los dos testigos fueron muertos, yacían en las calles sin que los enterraran. Roma parecerá haber triunfado. Esto quiere decir que Roma papal matará a todos los que llevan el mensaje de los dos testigos. Parecerá que triunfó. Y entonces sonará la séptima trompeta, como dice Apocalipsis 6 y 7. Y entonces empezará el juicio del mundo perdido, de la bestia y del falso profeta, y los testigos serán llamados al cielo. Glorioso fin de aquellos que serán fieles al verdadero Dios y anunciarán su verdad al mundo entero. La muerte no es importante para ellos. Tienen su mirada fija en el Edén de Dios, como dice Joel 2. El mensaje de los dos testigos de Apocalipsis 11 termina precisamente al sonar la séptima trompeta. Si usted ve, vaya al capítulo 11 y ve como en Apocalipsis usted ve que todas las trompetas terminan en diferentes capítulos, avanzan del 11 más para adelante. Pero ya cuando usted busca al final la séptima trompeta, no está, está en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque llamarnos la atención que va a terminar cuando los dos testigos terminan su testimonio y son llevados al cielo.
en presencia de los que los mataron. El mensaje, la verdad de Dios en su Mesías fue encargada al apóstol Pablo para hacernos comprender que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él, reconciliando a todo el mundo que quiera ser salvo con Él mismo, corporalmente. Segunda de Corintios 5:19 y Colosenses 2:8 y 9, pero léalos todos, que todo tiene. En la verdad por la que, esta es la verdad, por la cual será juzgado el pueblo del Señor. Porque la verdad del Padre y del Hijo es la verdad de los dos testigos. Apocalipsis 11:1, el juicio de la Odisea. Y me fue dado una vara de medir y me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y cuenta cuánta gente está adorando allí. El juicio de la Odisea. Pero luego dice, la corte de fuera del templo, el atrio, déjala fuera, no la midas, porque ha sido dada a las naciones y ellos la pisotearán, la ciudad, por 42 meses, 3.5 años literales. Pisarán al pueblo del Señor, pisarán la verdad que está predicando el último remanente, la verdad de Dios, la verdad de que el Padre estaba en el Hijo. El capítulo 11 principia con un mensaje de juicio para la Odisea. Y notemos que están en el templo. ¿Por qué? Lo vimos al principio, ¿verdad? Porque a la Odisea, a la iglesia adventista fue dada la verdad del santuario. Nosotros sabemos a quién adoramos. Sabía la iglesia a quién adoraba. Ya no sabe. En virtud de la Trinidad perdieron de vista a su Dios. El santuario y el altar del templo hablan del Dios verdadero y su Mesías. Ese es el mensaje del santuario. Empecé ya para traerles el tema. ¿Cómo pueden constatar esto en el santuario? El santuario y el altar del templo hablan del Dios verdadero y su Mesías, su sumo sacerdocio bajo la orden de Melquisedec. Estas son las verdades que deben ser revisadas y corregidas o serán vomitados. Este juicio termina si los que están adorando en el santuario celestial determina si los que están adorando en el santuario celestial adoran al verdadero Dios o al Dios espurio junto con el mundo entero. Mide la verdad del santuario y la verdad del altar, la Shekinah Glory, porque ha sido mal interpretado en virtud de la Trinidad. No solo es abominación que el Papa se llame a sí mismo Melquisedec, la abominación de la misa, la hostia, que es adoración al sol, a los dioses babilonios, no tiene nada que ver esto con el santuario celestial. El remanente anunciará la verdad y desenmascarará este poder malvado y estará predicando la verdad de nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec que existía ya cuando Abraham pasó por primera vez por la tierra de Canaán, que dio sus diezmos a este sumo sacerdote. Una sublime verdad que solamente usted entenderá correctamente hasta su principio en la verdad del Padre y del Hijo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 3 años y medio es el periodo de tribulación para el fin del tiempo, porque fue acortado, lo vimos en Marcos. Aquí está, ¿verdad? Otra vez lo traje. Yo creo que yo me repetí y ya lo hemos visto. El atrio es dejado para ser pisoteado por los gentiles, ya lo vimos. Los fieles irán anunciando la verdad de los dos testigos y los poderes del mal arremetiendo contra ellos. Apocalipsis 11:3. También yo daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán 1260 días, 3 años y medio, vestidos en saco de silicio. 3 años y medio porque termina justo al tocarse la séptima trompeta, y cuando ya vienen los juicios de Dios sobre la tierra, ya, aunque el decreto de muerte esté dado, ya nosotros ya no nos preocupamos.
Estos son los dos árboles de oliva y los dos candeleros que están de pie delante del Señor de la tierra. Vean el estudio de los dos testigos. Al final tengo el nombre del tema, es el número 4 me parece, de la serie de Apocalipsis. Así que estos fieles que predicarán la verdad del Padre y del Hijo, los dos testigos, ellos profetizan, ellos lo predicarán vestidos en saco de silicio, porque es a través de la tribulación que este mensaje se predicará. Es cuando se dará el mensaje a todo el mundo, lo que falta, ¿verdad? Y el mensaje verdadero. Y estos dos candeleros es la verdad de los dos testigos que usted puede encontrar en ese tema. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume a sus enemigos. Si alguno trata de hacerles daño a ellos, así es como él debe morir. Los dos testigos son el poder. Ellos dan su poder. En su poder es que se lleva este mensaje adelante. Pobres seres humanos como nosotros. Y luego, después de que vienen saliendo de todos sacudidos y todos porque estaban creyendo en la Trinidad babilónica y ahora se dieron cuenta, gloria al Señor por esto, ¿verdad? Pero van a venir con un dolor en el corazón porque abandonaron al verdadero Dios. Por eso esa es la angustia de Jacob. Sí serán perdonados, pero los fieles, los que tienen el corazón sincero, van a marchar adelante confiando en la misericordia y en la bondad y en el amor único y fiel de Yahweh y de Yeshua. Esa es la angustia de Jacob. Estos dos testigos tienen poder, tienen el poder de Hakadosh, toda la plenitud del Padre. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender la verdad para predicarla. Por favor, estudien. Ya no hay tiempo. El Señor levantó a esta miserable vieja para hablarles de estas verdades. Mis hermanos, es que está triste el asunto. Ellos tienen la autoridad otra vez. Ellos pueden golpear la tierra con todas las plagas y vendrán las plagas finales. Por eso es que, ¿qué miedo vamos a tener? Nosotros estaremos participando ya de la divinidad del Mesías. Estaremos participando, eso dice Elena de White. Estaremos participando ya desde de la gloria de la lluvia tardía que ha descendido a nosotros, que no es nada menos que la presencia y el poder del Espíritu de Dios, no otra persona, sino de el Padre en nosotros. Cuando ellos terminen su testificación, la bestia que sale del abismo peleará contra ellos y los matará. Y sus cuerpos estarán tirados en la calle principal de la gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición, fíjense, espiritual, es Sodoma y Egipto. Sodoma, sodomitas, y Egipto, la nación de pecado, donde Egipto es el símbolo de pecado. La ciudad donde su Señor fue ejecutado en un madero, porque ellos, católicos romanos, que ahora ya no le ponen romano, pero ellos fueron culpables. Ellos, la sangre de todo el mundo está sobre ellos. Algunos de las naciones, tribus y lenguas y gentes ven sus cuerpos por 3 días y medio y no permiten que los cuerpos sean puestos en una tumba. La gente que está viviendo en esa tierra se regocija de ellos y celebran y se envían regalos y están felices porque se mataron, se acalló la secta que estaba predicando al Dios verdadero. Nadie molesta ya la Trinidad, que está haciendo sus señales y todas las cosas
extraordinarias y sobrenaturales para engañar a la gente. Pero después de 3 días y medio, dice, un aliento de vida desde Dios entró en ellos. Y ellos se levantaron en sus pies y gran temor cayó sobre aquellos quienes los vieron. Mis hermanos, esto es tremendo. Entonces los dos escucharon una voz fuerte desde el cielo diciéndoles, venid acá arriba. Y ellos subieron dentro del cielo en una nube mientras sus enemigos los miraban. En esa hora hubo un gran terremoto y 1/10 de la ciudad colapsó. 7,000 gentes fueron muertas por el terremoto y el resto, el remanente, estaba asombrado y dio gloria al Dios de los cielos. El segundo ay ha pasado. ¿Se fijan que está diciendo que estos 2 testigos van al cielo antes? Si eso es así, yo no lo sé, yo no lo entiendo así. Yo entiendo esto en el contexto de que cuando el Señor viene, levanta a sus hijos y entonces los muertos en Cristo resucitan y van con el Señor. ¿Cómo suceden las cosas estos ya son segundos, minutos, ¿verdad? Proféticos, segundos proféticos, cuando ya está cayendo ya cayeron para entonces las últimas plagas. Es un desastre, el Señor viene. El 7º ángel sonó su shofar, fíjense bien, y hubo grandes voces en el cielo diciendo, el reino de nuestro Señor ha venido a ser el reino de nuestro Señor. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías. Y Él reinará eternamente y para siempre. Para siempre. El ángel de Apocalipsis 17 dice, mas en los días de la voz del 7º ángel, cuando comenzará a tocar el misterio de Dios, deberá ser completado. El tiempo de espera para que el pueblo acepte el evangelio, así como ha sido escrito, terminó para entonces, un poco después del inicio de la tribulación. Nomás es el zarandeo inicial. No sé qué es, no sé qué viene. Pero el Señor va a sacudir a su pueblo porque tiene que sacar sus sellados. Al sonar la 7ª trompeta, los vientos se sueltan y se desencadenan las primeras plagas de Apocalipsis 8, y la obra de los 2 testigos se lleva a cabo en tiempos angustiosos, tal como lo anunció el ángel de Apocalipsis 10. Los 2 testigos finalizan su predicación al terminar el segundo ay, y dando comienzo al tercer ay, que son las 7 postreras plagas. Por esa razón es que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, Yahweh Dios, y su Mesías, y Él reinará eternamente y para siempre. ¿De quién es el reino? De nuestro Señor, de Yahweh Dios, y su Mesías. Y Él reinará eternamente y para siempre. Apocalipsis 11:16, los 24 ancianos sentados cayeron en sus rostros en la presencia de Dios. Cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Adonai, Dios de los ejércitos de los cielos celestiales, el uno, quien es y era, que tú has tomado tu poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron, pero ahora tu ira ha llegado, el tiempo para que los muertos sean juzgados. Usted puede ir al tema que le digo, número 4, y usted va a encontrar toda la explicación de todo lo que falta explicar aquí, porque mi intención en realidad era hacerles notar que todo esto viene ya aquí, que puede ser que pudiera empezar ya el año entrante, si el hombre de pecado asciende al trono. Y si el Señor marca el evento con algo terrible que suceda, habrán sido los 40 años el antitipo del tipo de Israel en el desierto, 40 años.
Entonces dice, aquellos quienes, el tiempo para dar la recompensa a sus siervos, los profetas y su gente santa. Nadie que no sea santo puede entrar al cielo. Aquellos quienes se levantan en reverencia de ¿qué? De tu nombre, del nombre del Señor. Ambos, pequeños y grandes. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahweh. Se presentó y dijo, yo soy el que soy, yo soy el que vendrá. El Yahweh, el tetragramatón sin vocales. Es también el tiempo para destruir a los que destruyen la tierra. Entonces el tiempo de Dios en el cielo fue, el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca del pacto fue vista en su templo. Y había relámpagos, voces, truenos, un terremoto y violento granizo. El mensaje de los dos testigos se hace uno con los mensajes de los tres ángeles y del cuarto ángel del capítulo 18. La adúltera ramera es puesta al descubierto. Al oír el llamado que se está dando ya del cuarto, los principios del cuarto ángel, salid pueblo mío. Y si nosotros nos dimos cuenta que el pueblo es el apóstata, entonces nos daremos cuenta que sí está diciendo, salid pueblo mío. Y no seáis participantes de sus plagas, ni de sus pecados. La Biblia judía dice que porque sus pecados son como una masa pegajosa que ha llegado hasta el cielo. La ramera es puesta al descubierto y los hijos de Dios son sellados con el nombre de su Padre en sus frentes. Apocalipsis 14 dice esto. El fuerte clamor que es el cuarto ángel de Apocalipsis 18, sonará por todo el mundo. Este mensaje será dado por el remanente de la Odisea y los que vendrán de fuera, que será la gran mayoría de afuera. Mientras las plagas 5 y las 6 de las primeras plagas del capítulo 8 de Apocalipsis se desencadenan, que son la aparición del hombre de pecado y de los demonios y de todo lo que van a hacer. Detenidas por amor de los fieles, estas plagas, fíjense bien, por eso es bueno, yo les animo a que vean la serie de Apocalipsis completa. Hay temas que sí capturan porque tienen el fin de las cosas y tienen el momento crucial de las cosas, pero si ustedes tienen la paciencia de verlos todos, ustedes van a tener toda la historia del cómo suceden las cosas, cómo se desencadenan. Las primeras plagas, usted no escucha mención de las primeras plagas. Elena de White menciona las últimas plagas. Las primeras plagas corresponden a cómo está la Odisea ahorita, cómo está la iglesia ahora, y luego la plaga 5 y la plaga 6 son los poderes del mal. Cuando abre el séptimo sello, entonces vienen las trompetas, ¿verdad? Vienen las trompetas de Apocalipsis. La primera trompeta, segunda trompeta y vamos adelante. Para un tema más detallado de la tribulación y el juicio de la Odisea, podemos ver, les invito a ver Apocalipsis, tema número 4, el último llamado para el pueblo adventista, segunda parte, testigos, tribulación y juicio. Tiene primera parte y segunda parte, y son largos, mis hermanos, pero estos temas nos ayudan para poder comprender, de verificar algo, que cuando me canso se me olvidan. Regalé mi Biblia a mi sobrino, mi Biblia judía, y mientras llega la otra tengo mi viejita toda subrayada como aquí, mi King James. Sí, así es. Ajá. Así es como lo digo. Cuando se abre el sexto sello es la tribulación más horrible que pueda surgir en este mundo. Vean los temas, yo les invito, y sobre todas las cosas, en el amor del Señor, yo les animo a que consideren. Anoche estaba escuchando al pastor Gates. Nosotros apoyamos el ministerio del pastor Gates, es un hombre sincero y bueno.
Es un hombre con un corazón limpio y bueno. Estaba escuchando acerca de lo que él está hablando acerca de even at the door. Está cerca, el Señor está cerca. ¿Cómo es que el Señor va a traer sus hijos a la adoración del único Dios verdadero nuevamente? A que adoren al verdadero Dios. Yo no sé. Yo solo hago la chiquita parte que tengo porque yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo estar ya sin hacer nada, por favor, ayúdame. Aquí algo que yo pueda hacer, por lo menos algo, si una persona escucha. Señor, y señoras y señoras, hermanas y hermanos, amigos y amigas que me escuchan, familia, ustedes perdonen la predicadora porque ustedes saben que yo no soy predicadora, pero saben que tengo el deseo de servir a mi Señor. Y muchas cosas tal vez uno no alcanza a comprender cómo el Señor las hará, pero Él las hará. Poderoso es Dios para traer sus hijos. El Señor tendrá su remanente de fieles y tendrán el sello de Dios en sus frentes, el nombre de Dios en sus frentes, el nombre de su Padre. Apocalipsis 14. Y luego al final, cuando ya vemos la segunda vez a los 144,000, tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente. Porque ya están plenamente, ahora sí, están en su Mesías y están en el Padre. Porque han peleado la batalla del lado del Cordero. Han peleado la batalla al lado del Padre. Uno. Por eso San Juan 17 dice, el Señor está orando y le dice al Señor, tú en mí y yo en ti. Ellos en mí y yo en ti. Para que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo? Hasta que seamos uno con Yeshua, porque estando en Yeshua vamos a estar en el Padre si creemos que el Padre está en Yeshua, en la plenitud de su Espíritu. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Glorioso Señor, Rey de Reyes, Dios de gloria y grande majestad, Yahweh, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Señor, te damos la gloria y la honra y la adoración que solamente tú mereces. Y te doy gracias porque, aunque con las imperfecciones de esta mujer tartamuda, Señor, tú has dado tu palabra. Y yo te pido, Señor, que aquellos que la escuchen puedan recapacitar y ver que el tiempo está cerca y que tú pronto has de venir, pero que tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos que volver los ojos a ti y correr y buscar la gente para ti. Señor, ayúdanos. Haznos siervos fieles para servirte con fidelidad. Perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, y no somos dignos de llamarnos tus hijos. Señor, yo la primera. Señor, te ruego por cada hermano y cada hermana. Y te suplico, Señor, que pongas tu mano. Pongas, Señor, de tu espíritu en sus corazones y que ellos puedan ser abiertos sus ojos. Dales el discernimiento de tu palabra para ver. Pone en sus ojos el colirio que necesitan. Pone en nuestros ojos el colirio para ver al invisible y adorarlo. Señor, gracias por tu maravilloso amor. Ven, entra en nuestros corazones. No estés tocando afuera. Entra en nuestros corazones y únenos a nuestro Padre. Y te damos gracias y te adoramos y te alabamos y glorificamos en el glorioso, precioso nombre de tu maravilloso Hijo, Yeshua. Señor, gracias. Gracias por Yeshua. Gracias por darnos a nuestro Mesías para siempre. Gracias, Yeshua. Gracias, Yahweh, nuestro Dios. Gracias.
en el nombre de Yeshua. Amén. Ahora sí, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos saludándonos. Hasta la próxima. En cuanto pueda terminar el tema que estoy haciendo acerca de el santuario y nuestro sumo sacerdote, se los traigo. Un buen día.